Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar el día de hoy con el tema de prueba de hipótesis. Dentro de lo que es la estadística inferencial, vamos a encontrar que hay dos temas que son muy importantes. El primero, lo que es la estimación, que ya se vio. Y cuando hablamos de estimación, pues nos referimos, como ya lo saben, la estimación puntual y estimación por intervalo. Ambos ya los vimos en un tema anterior. Entonces el día de hoy vamos a seguir viendo el segundo tema más importante de lo que es la estadística diferencial, la prueba de hipótesis. Y para esto vamos a empezar con la introducción, ¿sí? Por lo tanto, pues tenemos que partir de plantear qué es una prueba de hipótesis. Ahora, antes de esto es importante que tengamos nosotros presente, como ya les he señalado, que el proceso de estimación de parámetros, que ya lo vimos, que es la estimación puntual. Si ustedes recuerdan, nosotros estimábamos la estimación puntual de la media, ¿sí? La estimación puntual de la proporción, pero también hicimos la estimación por intervalo en el caso de la media y en el caso de la proporción. Ahora, una vez establecido lo que es la estimación, tenemos que probar, tenemos que validar esos valores que obtuvimos a partir de la estimación. Y ahí es donde interviene lo que es la prueba de hipótesis. Entonces, ambos temas son temas medulares de la estadística inferencial, que es precisamente la parte central de nuestro curso. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la estimación y la prueba de hipótesis? Pues como ya les he señalado hace un momento, en el caso de la estimación trata de determinar el valor de un parámetro. Ese parámetro puede ser la media, como lo vimos, o bien puede ser la proporción, y lo vimos a través de una estimación puntual y de una estimación por intervalo. Ahora, una vez que ya determinamos esos valores, tenemos que validarlos. ¿Y cómo los vamos a validar? Pues a través de la prueba de hipótesis. Necesitamos comprobar si el valor de un parámetro que nosotros hemos estimado es igual a un valor supuesto, o bien si existe relación entre dos o más variables que intervienen precisamente en nuestro experimento. Entonces, si nosotros hemos determinado o hemos supuesto, hemos encontrado que la media es de 18 años, tenemos que probarlo, tenemos que validar ese valor. Si nosotros hemos estimado que la proporción de estudiantes que son mujeres es del 58%, tenemos que validarlo, tenemos que probarlo. Y ahí es donde interviene la prueba de hipótesis. Esto es precisamente lo que vamos a ver. Entonces, una prueba de hipótesis inicia con una suposición. Esa suposición o supuesto, nosotros le vamos a llamar hipótesis, por eso hablamos de prueba de hipótesis. Y esa hipótesis o esa suposición la hacemos en torno a un parámetro de la población. Nosotros ya veíamos que los parámetros con los que hemos trabajado es mu y es pi, es la media y es la proporción. Y vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Nosotros podemos suponer que el costo de una computadora portátil es de 18,000 pesos. Aquí yo estoy suponiendo que en promedio las computadoras, las laptops, cuestan 18,000 pesos. Estoy haciendo una suposición en torno al promedio del costo de las computadoras. O bien, puedo suponer que el salario de los profesores de una secundaria es de por lo menos 6,000 pesos. Entonces, estoy haciendo una suposición alrededor del salario medio que ganan los profesores de esa secundaria, ¿sí? O bien, puedo plantear como un supuesto que el porcentaje de votantes que apoyan a un determinado candidato es del 37%. Esta es una suposición en torno a la proporción de personas que apoyan a ese candidato. Y finalmente, yo puedo suponer, si ustedes recuerdan, existen las pastillas Halls, todas las hemos visto, ¿sí? Las pastillas Halls que vienen en barrita y que traen una gran cantidad, no sé cuántas traigan, de pastillas, ¿sí? Por barra. Y cada una de esas pastillas yo supongo que pesan 34 gramos. ¿Por qué supongo esto? Porque en el exterior, en la etiqueta, viene el contenido total. Y entonces, de acuerdo a la cantidad de pastillas, en promedio, cada una de esas pastillas pesará 34 gramos. Es 34 gramos. Estoy suponiendo alrededor de la media. Ahora, todos estos son supuestos.
Y yo para poder probarlo necesito información. ¿Cuál es la información con la cual yo voy a trabajar para probar esos supuestos? Pues los datos muestrales. Yo no trabajo con todos los costos de las computadoras portátiles, no trabajo con todos los salarios de los profesores de la secundaria, no trabajo con toda la población de votantes de un candidato, trabajo con una porción. Esa porción es la muestra y a partir de esa muestra yo obtengo sus datos muestrales, yo obtengo la media de lo que cuesta una muestra de computadoras portátiles, obtengo la media muestral de lo que ganan los profesores de la secundaria, obtengo la proporción muestral del porcentaje de votantes que apoyan al candidato, obtengo la media de la muestra de las pastillas Halls, ¿sí? Entonces yo trabajo con datos muestrales para poder probar esta hipótesis. Y entonces, para que les quede más claro esto, vamos a ver un ejemplo, el caso de las pastillas Halls, ¿sí? En el caso de las pastillas Halls, nosotros suponemos que el contenido correcto que nos indica la etiqueta, donde nos dicen que cada pastilla pesa 34 gramos, esto es correcto, porque ahí nos los marca el empaque. Eso es lo que marca la etiqueta de ese producto, ¿sí? Por lo tanto, se esperaría que todas las pastillas que produce la empresa pesen los 34 gramos. Sin embargo, yo necesito verificar, validar ese supuesto. ¿Cómo lo voy a validar? Pues voy a obtener de toda la producción de pastillas, de toda la población de pastillas, que supuestamente deben de pesar 34 gramos, o sea, si produce 1 millón de pastillas diariamente, todas deberían de pesar 34 gramos, de acuerdo a lo que indica el etiquetado. ¿Cómo validar esto? Pues yo voy a obtener una muestra de esas pastillas, una muestra probabilística, una muestra seleccionada con base en el azar, y entonces busco cuánto pesan en promedio esas pastillas. Y voy a verificar, voy a contrastar lo que pesa en promedio esa muestra contra el etiquetado, ¿sí? Voy a buscar la diferencia que existe de la media poblacional indicada en el paquete contra, ¿sí?, lo que es la media muestral. Entonces yo voy a sacar esta diferencia y voy a verificar si esa diferencia entre el parámetro y el estadístico es lo suficientemente grande o es lo suficientemente pequeña. Si es lo suficientemente grande, quiere decir que esta hipótesis no es correcta, este supuesto. Si es lo suficientemente pequeña, quiere decir que esa hipótesis sí es correcta, ese supuesto, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a ir a determinar si esa diferencia es significativa o no es significativa. Cuanto menor sea esa diferencia que existe entre el parámetro y el estadístico, habrá mayores probabilidades de que el valor supuesto de los 34 gramos sea correcto. Mientras más grande sea esa diferencia, quiere decir que esa probabilidad de que sea el etiquetado correcto va a ser menor, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos esto? Para que lo entiendan mejor. Vamos a suponer que yo tengo aquí que, de acuerdo a la producción de pastillas Halls, pues todas las pastillas deberían de pesar 34 gramos, ¿sí? Toda la población de pastillas las que se produzcan. Para poder probar esto, yo tomo una muestra de 100 pastillas Halls y encuentro que esas 100 pastillas Halls pesan en promedio 33.1 gramos. Tomo una segunda muestra de 100 pastillas y encuentro que en promedio esas 100 pastillas pesan 31 gramos. Si yo me voy a sacar la diferencia, en el caso de la primer muestra, de lo que el supuesto, de lo que me indica el etiquetado de 34 gramos, ¿sí?, con respecto a lo que pesan esas 100 pastillas, yo encontraré que es 0.9 gramos. Es una diferencia de 0.9 gramos. En el caso de la segunda muestra, si me voy a encontrar esa diferencia de 34 menos 31.1 gramos, yo encuentro que es 2.9 gramos,
¿sí? Ambas son muestras de la misma población, pero en este caso la diferencia es pequeña, 0.9 gramos. Por lo tanto, probablemente aquí la hipótesis no se rechace, porque la diferencia es pequeña. Mientras que acá, con esta muestra, la diferencia, la hipótesis se rechace el supuesto de que en promedio pesen 34 gramos. Ahora, ¿cómo saber que esta diferencia es lo suficientemente pequeña y esta es lo suficientemente grande? Lo suficientemente pequeña como para no rechazar o lo suficientemente grande para rechazar. ¿Qué es lo suficientemente pequeña o qué es lo suficientemente grande? ¿Cómo determinar si esa diferencia es significativa o no? ¿Y por qué les digo esto? Porque puede ser que a lo mejor en otra muestra yo encuentre que la diferencia sea 0.1 gramos. Y definitivamente esta diferencia es mayor que esta. Y puede ser que en otra muestra yo encuentre que la diferencia sea 0.5 gramos. Y esta diferencia es mayor que esta. Entonces, ¿cómo determinar que esa diferencia es significativa como para rechazar o no rechazar este supuesto, esta hipótesis? ¿Sí? En este caso no se sabe qué tan grande debe ser la diferencia entre el supuesto parámetro de la población y el estadístico muestral como para rechazar la hipótesis, o qué tan pequeña debe ser esa diferencia para que inmediatamente se acepte. Ustedes me dirán, no, pues es que es lógico, pero aquí nosotros no actuamos desde la lógica, debemos de actuar de manera objetiva, con datos estadísticos, con datos numéricos, ¿sí? Y para eso nos sirve la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis nos permite rechazar o no rechazar un supuesto, una hipótesis, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar que una prueba de hipótesis pues es un método sistemático que nos permite evaluar creencias tentativas. La creencia tentativa aquí es que las pastillas pesan 34 gramos. Creencias tentativas sobre la realidad y que las voy a confrontar con creencias basadas en evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Pues la evidencia objetiva que yo obtuve de que las pastillas, las 100 pastillas que tomé como muestra, pesaban 33.1 gramos, ¿sí? Las voy a contrastar y entonces esto me va a permitir rechazar o no rechazar, ¿sí? En un momento dado conservar como razonable la hipótesis o bien desechar porque no puede ser sostenible esa hipótesis, ¿sí? Entonces estamos hablando de un método sistemático donde se va a emplear un modelo. Otro ejemplo, el sueldo de los profesores. Supongamos que el salario de los docentes de una secundaria es de 100,000 pesos mensuales, como habíamos dicho. ¿Qué tengo que hacer para poder validar este supuesto? ¿Cómo podemos probar la validez de esta hipótesis? ¿Sí? En el caso de la hipótesis estadística, nosotros tenemos que esa hipótesis se va a plantear como H sub 0. Es la hipótesis nula. Esta es la hipótesis nula y es H sub 0. O sea, H subíndice 0. Y en este caso son los 6,000 pesos mensuales. Esta es la hipótesis que yo voy a probar. Donde digo, perdón, esto no es. Donde digo que la hipótesis es que mu sea igual, el promedio de lo que ganan los profesores es de 6,000 pesos. ¿Cómo voy a validar esto? Pues lo primero que tengo que hacer es que voy a aplicar métodos de muestreo, ¿sí? Y a partir de esta muestra voy a calcular el salario de la muestra de los profesores para poder contrastar, ¿sí?, mis datos objetivos contra mi supuesto. Y entonces vamos a suponer que yo obtengo una primer muestra donde la media me da que 5,800. Cuando yo contrasto la media contra la media poblacional contra la media muestral, encuentro que la diferencia es de 200 pesos. Pues la diferencia es mínima, seguramente voy a aceptar la suposición, esta suposición. Pero ¿qué pasa si tengo una segunda muestra donde la media es de 4,600? Pues seguramente en este caso la diferencia sí va a ser definitivamente mayor, va a ser de 1,400, ¿sí? Por lo tanto, seguramente yo rechazaría esta suposición como falsa, ¿sí? Porque es falsa.
¿sí? Pero ¿quién me dice que esto es lo suficiente menor y esto es lo suficiente mayor? Vamos a suponer que yo obtengo una tercera muestra cuya media es 5.900. Definitivamente ese es un valor mucho más cercano a 6.000. Entonces, ¿cómo puedo decir si está lo suficientemente cerca ese valor de la muestra como para que se acepte la suposición? Porque puede ser que yo encuentre otra media muestral donde sea 5.990 y esta sea mucho más cercana. Entonces, ¿quién me va a indicar qué valor es lo suficientemente cerca como para aceptar o rechazar la suposición? Entonces no puedo tener la seguridad absoluta que esa decisión sea correcta, si rechazo o no. ¿Por qué? Porque resulta que yo trabajo, esta muestra es una muestra probabilística. Esta muestra es una muestra probabilística. Fue seleccionada con base al azar. Entonces siempre está, sí, presente la condición de la incertidumbre. Hay una incertidumbre, no puedo tener la seguridad absoluta. ¿Por qué? Porque son muestras probabilísticas, está presente la probabilidad ahí. Entonces yo para aceptar o rechazar esa hipótesis necesito considerar las condiciones de incertidumbre al momento de tomar esa decisión, ¿sí? Y esas condiciones de incertidumbre yo las voy a dar con base en la probabilidad, con base en un nivel de confianza o bien con base en una probabilidad de error, una probabilidad de no equivocarme o una probabilidad de equivocarme, ¿sí? Entonces, en este caso, porque hablamos de muestras probabilísticas donde han sido seleccionadas con base en el azar. Y entonces, nosotros tenemos, en este caso, que la prueba de hipótesis definitivamente, ¿sí?, proporciona, nos da la seguridad con un nivel de confianza de estar rechazando o no rechazando una prueba de hipótesis. Yo no puedo aceptar ni rechazar una hipótesis por sentido común. Se debe decidir con objetividad, basándonos en la información de la muestra. Y la muestra ha sido seleccionada a partir de una probabilidad. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando se comparan valores desde el punto de vista de la estadística, no se refiere a un único valor, sino a un conjunto de elementos que son la muestra y cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto, ¿sí? Hay una variabilidad distinta, ¿sí?, de los datos y por lo tanto nosotros vamos a tener medias distintas, ¿sí? Y yo al momento de comparar dos medias lleva implícita la inclusión de que todos los datos que participaron en el cálculo de tales promedios pueden ser diferentes y por lo tanto el resultado va a ser diferente. Por lo tanto, yo necesito, para poder probar, ¿sí?, para poder rechazar o no rechazar una hipótesis, un supuesto, necesito emplear una metodología, ¿sí?, basado en un modelo que considera la probabilidad. Y la prueba de hipótesis me permite determinar si se debe rechazar o no una afirmación acerca del valor de un parámetro de la población partiendo de pruebas de muestras estadísticas. Eso es lo que nos va a permitir. Ahora, independientemente del parámetro, ¿por qué digo del parámetro? Porque hay pruebas de hipótesis para la media, hay pruebas de hipótesis para la proporción, pero también hay pruebas de hipótesis para la mediana, para la moda, para la variabilidad, para la aleatoriedad, ¿sí? Hay pruebas de hipótesis para la varianza, para la desviación estándar. Nosotros vamos a ver pruebas de hipótesis para la media, para la proporción, para la varianza y para la desviación estándar, ¿sí? Y vamos a ver nosotros que hay pruebas de hipótesis para una población, para la media cuando interviene una población, para la media cuando intervienen dos poblaciones, para la media cuando intervienen tres poblaciones. Vamos a ver pruebas de hipótesis para la proporción, para una población, para dos poblaciones, y lo mismo para la varianza y la desviación estándar. Ahora, independientemente del parámetro con el cual estemos trabajando, hay 4 pasos, ¿sí?, en esa metodología. Nada más 4 pasos. Algunos autores hablan de más pasos, pero nosotros podemos hablar de 4 pasos que ustedes tendrán que, ¿sí?, entender perfectamente
Y una vez que los entiendan, pueden aplicar cualquier prueba de hipótesis a cualquier parámetro, independientemente de los que vamos a ver aquí. Eso es precisamente parte de lo que veremos en este tema.